Hola, nosotros somos el equipo 5 y vamos a presentar la modelación de la trayectoria y dirección de un automóvil mediante el mecanismo piñón-cremallera. Los integrantes son Julia Manuel, Jacqueline Cristal, Denis Güemes y Valentina López. Lo que hicimos primero fue determinar el objetivo, que es analizar un sistema de dirección de autos, así como la relación entre la posición angular del volante, el desplazamiento de la cremallera y la posición angular de las ruedas con respecto a un marco de referencia global. Y por último, desarrollar un modelo matemático que describe el movimiento de un vehículo autónomo en el plano. Para empezar con el marco teórico, determinamos las variables cinemáticas, las cuales son de tres tipos: temporales, espaciales y espaciotemporales, así como el método de Euler que nos ayudará en el modelo matemático y sirve para encontrar una solución numérica a la ecuación diferencial en el intervalo comprendido entre x inicial y x final. De igual manera, analizamos la segunda ley de Newton para una partícula en movimiento circular uniforme, la cual nos dice que las fuerzas aplicadas es igual al producto de la masa por la aceleración. Cuando el momento de una fuerza que actúa sobre un cuerpo en un punto distinto de cero, la aceleración en cada punto será la misma. Las relaciones lineales angulares de un movimiento circular se pueden obtener con la relación entre el arco y el radio. Derivando esta ecuación, S es igual a radio por el ángulo, respecto del tiempo, obtenemos la relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular. Y derivando esta última relación, se puede encontrar la relación entre la aceleración tangencial y la aceleración angular. Por esto mismo, el piñón cremallera transforma el movimiento giratorio de un eje en movimiento rectilíneo. Cuando los dientes del piñón engranan con los dientes de la cremallera, surge el desplazamiento. Para analizar este desplazamiento, analizaremos las siguientes relaciones: la relación desplazamiento angular y desplazamiento lineal del volante y cremallera. En la dirección del automóvil, el piñón se encuentra conectado al extremo del inferior de la columna de la dirección y gira con el volante, así como la relación desplazamiento lineal de la cremallera y desplazamiento angular de las llantas. En cuanto mayor sea el radio, se deberá girar más el volante para lograr el giro de las ruedas. Por su parte, relaciones más bajas permiten una respuesta más rápida de la dirección. En cuanto a la construcción del modelo, utilizamos las plantillas que nos dio el profesor, marcándolas y recortándolas en papel cascarón. También utilizamos el material que nos ofreció, que es básicamente el negro, por eso los pisos son de ese color. Y usamos el papel cascarón para usarlo como base y que estuviera duro y no hubiera ningún problema con el modelo. También utilizamos tuercas y tachuelas para unir todas las partes. Al inicio utilizamos pegamento, sin embargo, no hubiéramos podido modificarlo si lo hubiéramos dejado con pegamento, así que terminó solo siendo esta versión. Bueno, en cuanto al análisis del modelo con relación a un automóvil, el modelo simétrico no funciona, ya que la rueda externa e interna con respecto a la curva recorren círculos de diferentes radios y por lo tanto deben tomar un ángulo distinto. Así que si ambos tienen el mismo ángulo, serán paralelas durante el giro y no podrán realizarlo de manera correcta. Bueno, el sistema Ackermann por eso es una solución para este problema, ya que se basa en implementar un mayor ángulo de giro en la rueda interior con respecto a la rueda exterior. Bueno, de acuerdo con este sistema, se tiene en sí denominado un centro instantáneo de rotación en el cual se calculan los ejes de ambas ruedas. Se puede presentar en la imagen y bueno, hasta abajo tenemos cómo hay una relación entre los ángulos que es dada con la siguiente fórmula, que es vía sobre batalla es igual a cotangente del ángulo alfa menos cotangente del ángulo beta, que es básicamente el ángulo interior. Y bueno, la vía es básicamente la W y la batalla es la L que está representada en la imagen. Esta es la implementación de geometría Ackermann. Utilizamos como vía 25.5 centímetros y batalla 45.59 centímetros. Se ve cómo utilicé básicamente un apoyo visual para realizar este modelo y unos chocolates para simular el peso de las llantas. Bueno, aquí se ven los ángulos que fueron medidos con el modelo Ackermann. La llanta izquierda es la que tiene los ángulos internos y la llanta derecha es la que tiene los ángulos externos. Se puede observar cómo conforme fue avanzando los ángulos, fue aumentando la diferencia entre los ángulos y ya, también fue observado que estaban correctos los ángulos ya que utilizamos la fórmula antes presentada. Ahora vamos a analizar el cálculo de trayectorias de un automóvil. Realizamos distintos scripts en 1 y 2 dimensiones para un trayecto de 10 segundos.
El modelo que tomamos como base es un Volkswagen Arteon, con masa 1610 kilogramos, un coeficiente de fricción de 0.27 y una máxima potencia de 110 kilowatts. El parámetro delta T influye en el resultado que obtenemos por el método de Euler. Sin embargo, vimos que conforme tiende a 0, obtenemos mayor precisión en el resultado. Por lo tanto, tomamos un valor de 0.001. El primer caso analizado es un desplazamiento rectilíneo a velocidad constante. Consideramos velocidad constante de 50 km por hora, no se presenta aceleración y por tanto las fuerzas se encuentran en equilibrio. Para calcular el desplazamiento y velocidad en este caso de los siguientes, empleamos una aproximación con el método de Euler. El movimiento se describe como una recta con pendiente igual a la velocidad. La velocidad es constante sobre el trayecto y la aceleración es cero. El caso 2 es desplazamiento rectilíneo con aceleración constante. Se considera que el carro parte del reposo con aceleración de 10 metros sobre segundo cuadrado. La suma de las fuerzas es constante en todo momento. El movimiento se describe como una parábola. Por su parte, la velocidad se describe como una recta con pendiente igual al valor de la aceleración. Y la aceleración tiene un valor constante durante todo momento. El caso 3 es un desplazamiento rectilíneo con aceleración constante, considerando fuerzas externas. Las fuerzas que influyen sobre el automóvil son la fuerza del motor y la resistencia del aire. Considerando que el auto parte del reposo, obtenemos que la fuerza inicial del motor es igual a una constante, ya que la suma de las fuerzas debe ser siempre una constante, y le dimos un valor de 1200 newtons. La aceleración se encuentra determinada por las fuerzas y a pesar de que estos se modifican durante la trayectoria, su magnitud permanece constante. Realmente el movimiento, la velocidad y aceleración son las mismas que en el caso anterior en cuanto a la forma que se describen, sin embargo el valor de la aceleración es distinto. En el caso 4, que tenemos un movimiento en el plano XY en función de la fuerza del motor y el ángulo de giro, nosotros vimos que la potencia con que cuenta el motor es el producto punto de la fuerza y la velocidad. Esta expresión es equivalente al producto de las magnitudes de estas cantidades por el coseno del ángulo que separa los vectores. Como realmente mantienen una misma dirección, podemos llegar a la expresión que está a la derecha. Para este caso consideramos el movimiento del auto en una curva. La fuerza del motor y la resistencia del aire actúan en dirección tangencial, mientras que la fricción con el suelo actúa en dirección normal, provocando una aceleración centrípeta. Para determinar el cambio del ángulo de la trayectoria, se empleó la relación entre velocidades tangencial y angular, con un radio de la curva de 10 metros, y se empleó nuevamente el método de Euler. Aquí se ve que el automóvil se desplaza inicialmente en un ángulo de 90 grados a velocidad inicial de 30 km por hora, con potencia del motor de 50.000 watts. La trayectoria en XY se presenta como una curva que avanza en un inicio en el eje Y y gira en dirección hacia el eje X. La velocidad y aceleración también se presentan con una curva, ya que van variando de una manera no constante durante todo el trayecto. Aquí la reflexión que podemos realizar es que el parámetro delta T produce un error en el modelo. Sin embargo, para lograr mayor precisión necesitamos usar un valor aún más cercano a cero. Si bien situaciones como el MRU y el MRUA pueden resolverse analíticamente, situaciones como el giro de un automóvil requieren resolver ecuaciones diferenciales de mayor complejidad. Sin embargo, aquí los métodos numéricos como la aproximación de Euler nos permiten obtener un resultado aproximado. Bueno, ahora vamos con los carros de combustión interna que funcionan mediante la mezcla de un combustible fósil y el aire, lo cual produce una pequeña explosión en los pistones, que es lo que le da potencia al carro para moverse. Y también se crea una chispa cuando se enciende el carro por medio de una bujía. Si no se genera la chispa, el carro no va a encender. En zonas metropolitanas como el Valle de México, las emisiones generadas por los carros representan hasta un 60% de la contaminación total y un 16.2% representa la contaminación de los carros de un 20.4% total de la contaminación del aire. Ahora, un carro eléctrico funciona mediante baterías de litio, que son como la de los celulares, pero se acaban más rápido, y van conectadas a un servomotor, que son los encargados de dar potencia al carro. Y empresas como Tesla están haciendo discos de frenado regenerativos que al frenar ejercen cierta fricción y crea cierta energía que carga un poco la batería. Según el INEGI, en septiembre de este año había en curso más de 34 millones de carros. En el 2020 se vendieron más de 24.000 carros eléctricos e híbridos, lo que equivale a un 3.6% del total de carros ligeros que se vendieron en ese año. Y aunque el mundo esté apostando más por energías limpias, en México todavía no es factible tener un carro eléctrico por los costos y no hay tantas estaciones de carga como una gasolinera. En conclusión, tras la construcción del modelo físico, se comprendió cómo el mecanismo piñón-cremallera transforma el movimiento rotacional del volante en movimiento lineal y después hace el giro de las llantas y que se pudo analizar el giro correcto del ángulo de la llanta. Además, pudimos ver la importancia del uso de métodos numéricos, como el método Euler, que nos permitió analizar las trayectorias de un automóvil en 1 y 2 dimensiones, también incluido el de una curva. Esto sin encontrar un modelo matemático. Y finalmente se determinó que los carros eléctricos sí pueden reducir las emisiones producidas por los carros de combustión interna, pero en México todavía no es
se encuentra preparado para su implementación.